Se lo decía, actualmente los niños, las niñas y los adolescentes recurren a los medios digitales y las redes sociales para divertirse, lo cual, sin duda, implica un riesgo. Para conocer más sobre los derechos digitales de los menores, saludo con muchísimo gusto a Tania Martínez. Ella es directora de la Red por los Derechos de la Infancia. Tania, muy buena tarde, ¿cómo te encuentras? Muy buena tarde, Tania Ramírez, aquí a su orden en la Feria de los Derechos Humanos en Torreón, Coahuila, con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Tania, platiquemos sobre estos beneficios y también afectaciones que tiene redes sociales, el Internet, cómo ha marcado la vida de los niños y los adolescentes. Primero hay que tomar en cuenta que esta generación de niñas y adolescencia son ya nativos digitales. Muchas de las personas adultas migramos de una era en donde todavía escribíamos a máquina o en papel hacia una era digital, pero niñas y niños ahora ya se conducen ahí. Y después de la pandemia, cuando todo, la educación y el contacto social se llevó hacia las redes sociales y hacia el Internet, pues eso terminó de consolidar una pertenencia a los medios digitales, a las plataformas. Ahí se estudiaba, ahí se aprendía, ahí se jugaba y ahí se socializaba. Eso es positivo y no hay que satanizar, digamos, el espacio de Internet, pero también es cierto que se ha convertido en el lugar en el que muchas personas predadoras sexuales, personas que están buscando niñas y adolescencia para reclutarles para el crimen organizado o para cometer delitos de trata, están también explorando las formas de llegar a ellas y a ellos a través del Internet. En el último censo del INEGI se tuvo ya que construir un módulo sobre ciberacoso, incluso el MOGI, en donde supimos que en un año, entre el 20 y el 21, más de 760,000 niñas y niños y adolescentes habían sufrido acoso a través de las redes sociales. Es un espacio que no descansa y es un espacio en donde también, si no acompañamos y cuidamos adecuadamente este desarrollo de la ciudadanía digital, se puede convertir en un espacio violento y de exposición a diversos peligros y a diversas formas de violencia. Claro, Tania, lo dices muy bien. ¿Qué medidas podríamos tomar, sobre todo los padres de familia que están en casa, que de repente les prestan estas tabletas o estos celulares para que se entretengan un rato, pero no tienen exactamente pues acceso a lo que ellos creen que accesan, sino, como lo dices muy bien, accesan a otro tipo de información? ¿Qué tips o qué recomendaciones podrías darnos? Quizá cambiarle el enfoque de supervisar lo que hacen al enfoque de acompañar lo que hacen, mantenernos presentes en esa conversación y darles algunos tips también sobre cómo cuidar sus datos personales, cómo saber detectar algunos contenidos y algunas conversaciones que puedan resultar inadecuadas. Por ejemplo, si se está en una plataforma jugando a la geometría, pues lo lógico es hablar de geometría. Si se empiezan a hacer preguntas sobre la familia, sobre dónde vive, sobre si está solo o sola, eso ya sale del contexto. Entonces, pero tenemos que mantener una conversación muy fluida, y un reto para personas cuidadoras, madres, padres, es que necesitamos empezar a convivir también un poco con esas plataformas. En Redim construimos una guía en ese momento para Instagram, que era la red social en donde más se comunicaban niñas, niños, adolescentes, y que es una guía para el acompañamiento de familias de niños y niñas que utilizan estas redes sociales, dando tips sobre cómo generar perfiles en donde no se den datos personales, qué hay que cuidar en la conversación que haya con las personas con las que se encuentren, y sobre todo no cayendo en la tentación de decir, como no sé qué está pasando ahí, lo cierro, lo cancelo y lo prohíbo, sino intentando mantener un diálogo muy abierto en donde también se les exponga que esos pueden ser espacios difíciles. Y si el gran problema pues es que mi niño o niña pasa demasiado tiempo en la tableta, en vez de pensar en cómo bajamos el tiempo en las tabletas, hay que pensar en cómo subimos el tiempo en otras actividades. Hay que llenar sus días de juegos de otros tipos, de parques, cuando esto sea posible, obviamente. Sabemos también que hay muchas familias que hacen doble, triple turno en el trabajo, y bueno, también para eso es importante recordar que niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos, y no es únicamente a las familias a las que les toca resolver su seguridad. Hay un deber de Estado, y las autoridades son también responsables en generar mecanismos de seguridad en Internet, en las calles y en el acompañamiento a estas familias, para que niñas y niños no queden a merced de estos posibles predadores o violentadores.
Así es, Tania Ramírez, directora de Red por los Derechos de la Infancia, te lo agradecemos esta introducción y sobre todo, como lo dices, estar muy pendientes de lo que hacen los niños dentro de estas redes sociales, pero no satanizarlos, simplemente también acompañarlos en este proceso. Te mandamos un fuerte abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias. Y en el contexto de este Día del Niño o Niña, pues aprender a escucharles sus opiniones, sus preocupaciones es fundamental. Hagan ferias, salgan al parque. Estamos aquí ahora en Torreón, Coahuila, les decía, con el Fray Juan del Larios, en una feria de derechos humanos con la niñez. Necesitamos escuchar cuáles son sus propuestas y sus inquietudes y les aseguro que esta es una de ellas. Te lo agradecemos mucho, Tania Ramírez. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igual, hasta pronto. Hasta pronto.